Bien. Bueno, habíamos quedado en signos vitales. Habíamos terminado, si no me equivoco, en pulso. ¿Sí? La clase anterior. Vamos a ver lo que es respiración. ¿Quién me puede decir qué es la respiración? ¿A qué llamamos respiración? Necesito que participen. ¿A qué llamamos respiración? ¿Es el acto de qué? De inhalar y expirar. ¿Bien? Entonces, en una sola respiración es el proceso completo de la entrada de aire, que sería la inhalación, seguida de la salida del aire, que es la exhalación. Bien. Para la medición de la frecuencia respiratoria se valoran dos factores: la frecuencia y la calidad. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Les pregunto. Es el número de distensiones que tiene nuestra caja torácica. Claro, es el número de respiraciones que realiza un paciente en minutos. ¿Bien? Y las podemos clasificar como normal, alta y baja. ¿Sí? ¿Cuál es lo normal en un adulto en reposo? ¿Cuántas respiraciones por minuto? Entre 2 y 20. Y 20 respiraciones por minuto. Y va variando según la edad. ¿Bien? Sí, profe. Bien. ¿Qué es la calidad respiratoria? La calidad respiratoria tenemos cuatro: la normal, la superficial, la laboriosa o la ruidosa. En la normal, entonces, dijimos que el reposo de un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Sí. Bien. En cambio, por ejemplo, en un bebé, lo normal son 44 respiraciones por minuto. Después tenemos la calidad respiratoria superficial, ¿a qué llamamos? A aquellas en las que los movimientos respiratorios se realizan con un escaso desplazamiento del diafragma y las costillas. Es muy superficial. Gabriela, ¿te puedo pedir si podés silenciar? Ahí está. Bien. Después tenemos los que son laboriosas, que son caracterizadas por ser profundas y forzadas, hacer fuerza. A eso le llamamos hiperventilación. Bien. Y después tenemos las ruidosas, que ocurre cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero.
a través de las grandes vías respiratorias. ¿Bien? Cuando algo bloquea el flujo del aire. Ocurre cuando el aire queda obstruido o el flujo del aire se vuelve espeso a través de las grandes vías respiratorias, al pasar a través de las vías respiratorias. ¿Sí? Bien, temperatura corporal. Entonces, la temperatura corporal es una medida de la capacidad que tiene el organismo de generar y eliminar, ¿qué? El calor. Bien. Una persona normal posee una temperatura ¿de cuánto? De 35,5 a 37,5. Bien, según, depende qué manual, vamos a decirlo. Pero está más o menos en eso, entre 35,5 grados centígrados y menos de 37,5 grados centígrados. ¿Sí? ¿Dónde podemos medir la temperatura? Les pregunto, ¿dónde podemos medir la temperatura? En la boca, en axila y en el recto. Y en la frente. Tenemos los termómetros digitales que ponemos en la frente ahora también. ¿Bien? Bien, señor. Bien. Entonces, ¿qué pasaría cuando nuestra temperatura nos marca 41 grados centígrados? ¿Qué tendríamos? Una Hipotermia. Hipertermia. Bien, es exceso de calor. Hipertermia. ¿Sí? Cuando tenemos más o menos entre 38,1 y 40 es fiebre. Después tenemos entre 37,5 a 38 grados, lo llamamos febrícula. Entre 35,5 y 37,5 es lo normal, dijimos. Y menos de 35 grados, hipotermia. ¿Bien? Sí. Perfecto. Presión arterial. ¿A qué llamamos presión arterial? Lo hicieron en el trabajo práctico, así que necesito que me respondan. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, como nadie responde, le voy a preguntar así. Tatiana, ¿qué es la presión arterial? Tatiana. Bueno, si no recuerdo mal, la presión arterial vendría a ser la fuerza con la que la sangre choca vamos a decir, choca las arterias. Las paredes de las arterias. Claro. Bien.
Perfecto. Gracias por participar. No, de nada. Si desaparezco es porque tengo gente y por eso. No hay problema. No, pero la idea es que participemos, entonces aprendamos. Si no participamos es medio difícil. Lu, te tengo ahí que me prendiste la cámara, así que ahora me contestás. ¿Qué es la presión sistólica? Tenés el micrófono apagado. Se denomina presión arterial sistólica cuando el ventrículo izquierdo se relaja y se llena otra vez. Bien, ¿sería la presión más alta o la más baja? La más alta. La más alta. Bien. Gracias. Nada. Acá tengo los participantes. Bien. ¿A qué llamamos presión diastólica, Valentín? Te encontré. Valentín. ¿A qué llamamos presión diastólica? A la presión más ¿Puedo baja. responder las dos? Entonces, tanto la sistólica y la diastólica son los valores que se utilizan para medir la tensión arterial. ¿Bien? Sí. Si esta tensión está por encima de lo normal, llamamos a eso hipertensión. Y puede significar que está sufriendo alguna enfermedad grave, por ejemplo, enfermedades cardíacas, infarto, insuficiencia renal. En cambio, cuando es baja, es hipotensión y puede ser ocasionada, ocasionar, estados de confusión, mareos, desmayos, vértigos. Bien. ¿Sí? Entonces, dijimos que lo normal de la tensión arterial, más o menos entre qué rango está. ¿120-80? Bien. 120, ¿qué sería? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. Diastólica. Sistólica. 120 milímetros de mercurio de sistólica y no mayor a 80 milímetros de mercurio de diastólica. Sistólica. Bien. Entonces, si una persona supera los 140 milímetros de mercurio sobre 90 milímetros de mercurio, ¿qué tendría? Presión alta. Y a la presión alta, ¿cómo la llamamos también? Sistólica. Hipertensión. ¿Bien? Hipertensión. Hipertensión. Y cuando tenemos una hipotensión o una tensión baja, es cuando se produce una caída de 20 milímetros de mercurio sobre los valores habituales del paciente. ¿Sí? Pues no todos tenemos habitualmente los valores de
140 milímetros de mercurio sobre 90 u 80. Variamos. Perdón, 120, 80, perdón. Pueden variar. Entonces, cuando decae 20 milímetros de mercurio sobre los valores que mantiene habitualmente, hablamos de una tensión baja. ¿Sí? Bien. ¿Alguien sabe cómo usar? Porque tenemos diferentes tipos de medición. Bien, ¿alguno tiene alguna en su casa? ¿Alguna digital? Hoy vienen digitales también. Sí. Bien, ¿todos saben medirla? ¿Todos saben cómo se mide? Necesito que me respondan porque si no saben, tengo que enseñarles. Ay, se me fue la reunión. Ahí está. Perdón, se ve que me andaba mal el internet. Me asusté. Les pregunto otra vez. ¿Todos saben medir la tensión? No, profe, yo nunca me di. Bien. Gracias por responder. ¿Los demás? No. Sí saben. No, yo tampoco. Bien. ¿Me esperan un segundo que voy a buscarlo? Así le enseño. Denme Bueno. un segundito. Sí. Arreglete. Ahí voy. Bien. A ver si se ve. Ahí se ve. Se ve. Bien. Dígame si me veo. ¿Me veo? Me imagino que sí. Sí. Entonces, Sí, sí. bien. Uno, primero tengo los auriculares, así que hagan de cuenta que los tengo puestos. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. No debería tener ropa, pero hace mucho frío y mi ropa no sube, así que no me la voy a poder subir. ¿Sí? Acá, no sé si se llega a apreciar, tenemos unas flechitas. A ver si me hice un poco la cámara. Ahí. Y te dice cómo va ubicado. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Lo abrimos.
esto se abre, y siempre las mangueritas para afuera. Colocamos, a ver si se ve, mi colocación, con las flechitas siempre apuntando al exterior. ¿Sí? Entonces, aplicamos el brazalete, aseguramos de no ajustar demasiado. Bien, ahí voy. Ajusto. ¿Sí? Siempre corroboramos de que no estén dobladas. Bien. Bien. Colocado la persona siempre sentada o acostada. Tratar de que haya pasado un tiempo prudencial, que no haya fumado, que no haya hecho ejercicios físicos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a palpar la arteria braquial. Bien. Una vez que la encontramos, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro estetoscopio en la arteria. ¿Sí? Yo, como en este caso estoy sola, lo voy a poner abajo para que... Pero ¿Arteria cómo dijo? la arteria braquial. Empezamos a palparla. Cuando la sentimos, ahí colocamos nuestro estetoscopio. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, como estoy sola, dije, lo voy a poner acá abajo. Bien. Acá, ¿qué tenemos? Un manómetro. Bien. Donde nos va a indicar. Luego cerramos la válvula. Bien, tenemos que corroborar que la válvula esté cerrada. ¿Sí? Hasta ahí vamos. La válvula cerrada tiene cierre y se abre. Siempre corroboramos de que no esté demasiado dura. Bien, porque esto después lo tenemos que ir abriendo de a poquito. ¿Ok? Por ejemplo, mi tensión arterial es 120/7, casi siempre. Yo voy a empezar a insuflar, ¿bien? Si mi presión es de 120 de máxima, yo insuflo 20 milímetros de mercurio más, o sea que voy a llegar hasta los 140, y lo habitual mío es 120. ¿Bien? Entonces empiezo a insuflar. Bien, insuflo. Bien. Les voy a sacar esto para que vean. Y quiero que me digan si lo ven. Bien. ¿Se ve? Que llegó. Y yo sigo insuflando, me sigue apretando. Como loca. ¿Bien? Ahí estamos. Ahora me puede marcar cualquier cosa porque estoy haciéndolo yo sola. Entonces, lo primero que marca va a ser la sistólica, dijimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que llegamos, empezamos a abrir la válvula y a escuchar, ¿sí? Nosotros tenemos que dar mucha atención porque vamos a escuchar. ¿Bien? Empezamos a abrir la válvula despacito.
el primer latido que yo escucho, ¿bien? ¿Sí? Después cuando tengan más cancha ni lo van a escuchar, directamente lo van a mirar. La aguja empieza a hacer un tic, 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 tic y va bajando. ¿Bien? Entonces, el primer latido que yo escucho va a ser la presión mayor, la Sistólica. sistólica. ¿Bien? Y el segundo es la diastólica. Claro. Y esto va a seguir bajando, 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 hasta que yo no escuche más latidos. Cuando yo dejo de escuchar los latidos, va a ser la diastólica. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Esto es práctica. Por ejemplo, yo ahora me lo mido y no escucho. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con el tiempo se van a dar cuenta que en el mismo relojito hace una variación y ahí te das cuenta cuánta presión tenés. Pero es con cancha, nada más. Entonces, yo bajo 120. ...65 de presión. ¿Bien? Después, abrimos toda la válvula, sacamos y guardamos. Bien, para que no se rompa. Perfecto. Siempre también la bioseguridad, ¿no? Porque esto lo van a usar con los pacientes. Entonces, se limpia, No se se escucha bien, limpia. profe, porque hay un micrófono prendido. Ahí voy. Ahora sí. Digo que siempre elementos de protección personal, como habíamos visto, y higiene. Bien, se limpia la zona antes de poner el estetoscopio, porque lo van a usar con muchos pacientes, no es de uso personal. ¿Sí? Para eso hay que practicar. Entonces dijimos que el primer sonido que nosotros escuchamos va a ser la sistólica, el mayor. Y el último va a ser la diastólica, el menor. ¿Bien? Después, con la cancha, pueden hacer el de palpación solamente, como les dije anteriormente, solo palpando, sin el estetoscopio, no escuchás, solo palpás, pero eso, La palpación, perdón que la interrumpa, sí, no es muy segura, digamos, según lo que se leyó en el material, ¿o no? no es que no es Solamente, segura, sino que si no lo implementás seguido y no le tenés, como decimos nosotros, la cancha, es muy difícil que la puedas detectar. Por eso bien. casi siempre usamos el oído mejor que no le erramos. ¿Sí? Después lo Sí, mismo sí. pasa con los electrónicos que vienen ahora, que solamente te pone el cosito y hay otro que te marca. ¿Qué pasa con esos? No es que sean inexactos, sino que si las baterías no están nuevas y siempre recargadas, no te va a dar lo que corresponde darte. ¿Bien? Sí, sí.
Bien. Entonces seguimos. Después hablamos de la coloración y la temperatura de la piel. ¿Qué pasa con esto? No es un signo vital, pero lo consideramos porque nos da muchas referencias de cómo está el paciente. Bien, lo que vemos es entonces, para valorar el color de la piel, son siempre los lechos unguiales de los dedos, el interior de la mejilla y la cara interna de los párpados. Bien. Entonces, tenemos diferentes colores. Tenemos el color rosado, que es un color normal, bien, en pacientes de piel clara. Bien, está normal en la cara interna de los párpados, en los labios y en los lechos unguiales de las personas con piel oscura. Quiero que las personas con piel oscura tienen los lechos unguiales rosados. Bien, eso sería normal. Después tenemos el color de piel pálido, que puede revelar posibles causas de vasos sanguíneos consternidos, bien, quizá por algún resultado de alguna pérdida sanguínea, por hipotensión, o también por algún sufrimiento emocional. Después tenemos el color de piel cianótico, que es el azul grisáceo, que puede ser por falta de oxígeno o no. ¿Se me fueron todos o seguimos? Después tenemos el color, el rubor rojizo. ¿Por qué? Por exposición al calor o también por excitación emocional. Tenemos el color ictérico, que es el color amarillo, amarillento. Bien. ¿Quién me puede decir cuando nos ponemos amarillentos, qué anomalía podemos tener? ¿En dónde? ¿Nadie? Anomalías en el hígado. Bien. Y después tenemos el color moteado, que sería en parches por el cuerpo, que eso sucede algunas veces en pacientes en estado de choque. Ya vamos a ver lo que es el shock. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Así podemos terminar con esto? Perfecto. Después también evaluamos lo que son las pupilas. ¿Bien? ¿Qué son las pupilas? El centro del ojo. ¿Qué hacemos para revisar las pupilas? Para revisarla dirigimos un haz de luz a los ojos. Y debemos buscar el tamaño, la igualdad y la reactividad. ¿Bien? Entonces, para revisar las pupilas, primero observamos su tamaño.
antes de dirigir la luz. Bien, a continuación, cubrimos un ojo mientras dirigimos la linterna al otro ojo. En ese caso, la pupila debe contraerse. Bien, cuando dirigimos esa luz. Y cuando retiramos la luz, las pupilas deben dilatarse. ¿Sí? Bien, la apariencia de las pupilas dilatadas entonces es mayor de lo normal. Las causas pueden ser miedo, pérdida sanguínea, uso de fármacos, gotas oftalmológicas. Bien. Después tenemos la apariencia de las pupilas constreñidas, que son más pequeñas de lo normal, que puede ser por uso de fármacos, como los narcóticos. ¿Sí? Después tenemos las pupilas desiguales. Ejemplo, una dilatada y la otra consternida, que puede ser a causa de accidentes cerebrovasculares. O, por ejemplo, alguna lesión ocular. ¿Sí? Y después tenemos las apariencias de falta de reactividad, que puede ser por fármacos o por falta de oxígeno al cerebro. ¿Sí? Sí. Sí. Hasta ahí estamos, nos queda saturación de oxígeno. ¿Bien? Entonces, dijimos saturación de oxígeno. ¿Qué mide? La cantidad de oxígeno que circula por los vasos sanguíneos. O sea, que mide la saturación de oxígeno en la sangre. Y ¿Bien? casi siempre de 96% a 100% en una persona sana, normal, digamos. Y un valor menos puede parecer, por ejemplo, un 96 se decía que podría parecer adecuado, pero no lo es. Yo hablo en porcentaje por la duda, del 96%. Sí, sí, te entendí. Sí, es así, como lo estás diciendo. También depende de qué libro. Hay algunos que te hablan del 96, o sea, de 95 para abajo, y hay otros que te hablan del 94 para abajo. Claro. ¿Bien? Bueno, según el material que usted nos Sí, dio, decía eso, lo que recuerdo. de 95. Claro, después de, bueno, del 91% al 95% es indica hipoxia leve. Hipoxia leve, sí. ¿Y de 91 para abajo? Perdón, no la escuché, de 91 para abajo, dijo. Sí, ¿Una hipoxia significativa? O, sí. o moderada, algo así era. Significativo o moderada. Y menos de un 85, una hipoxia grave. Grave, ¿Bien? Bueno, sí. la maquinita esta, que la tengo por aquí o por algún lugar, acá está. Creo que no tiene pilas la mía, me parece que se la saqué. Si no lo usamos regularmente, nunca dejen nada con pilas. Esta maquinita, ¿sí? ¿Se ve? Está prendida en este momento. Esta maquinita detecta si la porción de oxígeno en la sangre
y presenta el porcentaje de saturación de oxígeno, que lo indica con unas letritas. ¿Bien? Indica la SpO2, que es la saturación de oxígeno. Y también te indica el número de pulsaciones por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca. Esa te lo indica en unas letritas que dice PRBPM. O sea que con este aparatito nosotros podemos saber el porcentaje de saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Las dos cosas. Bien, a tener en cuenta. La Nay tiene las uñas súper pintadas. No debe tener las uñas pintadas porque da erróneos. Y tenemos que tratar de primero limpiar con un algodoncito con alcohol las dos cosas. ¿Dónde está? La uña y dentro también pasarle apenas para limpiarlo, para que pueda dar exacto o lo más exacto posible. ¿Sí? ¿En qué iría? ¿En cualquiera? Sí, casi siempre lo ponemos en este. Pero si no, también muchas veces que no se puede, en la mano lo colocamos en los pies. Bien, hay que buscarle la forma. Si no en la mano, y bueno, vamos al pie. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que una lectura del 91 al 95% nos indica una hipoxia leve. ¿Sí? Esperen. Ahí está. Bien. Del 91 al 95% una hipoxia leve. De un 86 a un 90% una hipoxia significativa o moderada. Y menos del 85% o 85 o menos, una hipoxia grave. Bien. Para que tengamos en cuenta, el oxímetro, el aparatito, puede resultar inexacto si el paciente está en un estado de choque o hipotermia. Bien, si el paciente está bajo intoxicación por monóxido de carbono, otra que puede dar inexacto es si el paciente hace movimientos excesivos, el esmalte de las uñas, que ya lo había dicho, y siempre tenemos que controlar que las baterías del dispositivo estén en buenas condiciones y que la sonda, que es lo de adentro que yo dije, mantenerla limpia. ¿Sí? También podría ser lo que es la anemia y eso, o no era en este tema, No, ¿no? acá no. Ah, Y bien. cuando tenés las manos frías, profe, también afecta en los dedos. No, 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 no. Como recomendación hay solo eso. ¿Bien? Sí, por ahí tratamos de pasarle una gasita, un algodoncito con alcohol al paciente. Lo dejamos un ratito que oree, que seque, y ahí le colocamos el oxímetro de pulso. ¿Sí? Sí. Y otra cosa, muchas veces también
lo tomamos como signo vital es al medidor de glucosa. ¿Sí? ¿Cuáles son los niveles de glucosa en sangre? ¿No? Que llamamos normales, ¿no? 110. Bien. Depende de qué libro, 100, 110. Estamos ahí. Bien. Entonces, los niveles de glucosa en sangre se expresan en miligramos de azúcar por decilitro o también en milimoles de azúcar por litro de sangre. ¿Sí? Entonces, en general, menos de 110, 100 se considera normal. Entre 100, 125 se considera o se diagnostica como una prediabetes. ¿Bien? Y mayor a los 125 miligramos de azúcar por decilitro o mayor indica una diabetes. ¿Sí? Igual, no porque te hagas una sola vez el examen vas a decir soy diabético, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de otros factores, principalmente lo que comimos. ¿Y cuánto hace que lo comimos? Si venimos comiendo una torta de un cumpleaños hace 3 días y nos medimos la diabetes, y no nos va a dar muy exacto, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Así le damos un cierre a esto de signos vitales. Sí. Bien. Para proseguir, que nos quedan 10 minutos, pero lo vamos a aprovechar igual, vamos a empezar con lo que es la evaluación primaria. ¿Bien? La evaluación primaria es una parte del examen del paciente enfocado solamente en los peligros que amenazan la vida. ¿Sí? Como la vía aérea, la respiración y la circulación. Vean, muchas veces en estos casos nosotros utilizamos una mnemotecnia que es el ABC, vía aérea, respiración y circulación. Pero ¿qué pasa? No siempre se usa en ese orden, ABC. ¿Bien? ¿Por qué? La persona que sabe de RCP, bien, se va a encontrar con la secuencia de CAB, circulación, compresiones, vía aérea y luego respiración. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso de la valoración del paciente sin vida, de aquel que no tiene pulso, entonces lo cambiamos. Primero vamos con la circulación y las compresiones, luego con las vías aéreas y luego con la respiración. ¿Bien? Entonces, estas mnemotecnias nos ayudan para saber qué hacer en la evaluación primaria. Aunque muchas veces podemos cambiar el orden, depende del paciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, la evaluación primaria, controlamos vía aérea, respiración y circulación.
¿sí? Después, lo que es signos vitales es en la evaluación secundaria. Bien, ahora es lo que amenaza la vida del paciente. ¿Perfecto? Por ejemplo, una hemorragia masiva es grave, pone en peligro la vida. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Detener esa hemorragia. ¿Sí? No me puedo ponerle a controlar qué sé yo, la presión arterial, porque la hemorragia me lo mata si yo me pongo a controlar signos vitales antes de controlar una hemorragia. Bien, por ejemplo, si la persona vomita, bien, cualquier vómito en la vía aérea, ¿qué pasa? Ingresa a los pulmones, resulta de gravedad y muchas veces hasta letal, mortal. ¿Por qué? Porque el contenido gástrico contiene sólidos que pueden obstruir la vía aérea. ¿Bien? Entonces, si yo no controlo la vía aérea puede estar obstruida y el paciente muere. ¿Bien? Entonces, en ese caso, vamos a suponer que el paciente vomitó, ¿bien? E ingresó a la vía aérea, ¿bien? Como resultado a los pulmones. ¿Qué es lo que se haría? Deberíamos aspirarlo. Si no lo aspiramos, la vía aérea seguiría obstruida. ¿Sí? Entonces dijimos que la respiración y la circulación son esenciales para la vida. ¿Qué tenemos que confirmar? Si el paciente respira y si respira la respiración adecuada. En el caso de que no haya respiración, ¿qué se debe buscar? El pulso y iniciar RCP. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, necesito que del PDF que les mandé, por favor me lean esto de evaluación primaria, para poder charlarlo la próxima clase, y que me lean también lo de shock que le mandé. ¿Sí? Quiero que quede claro que en la evaluación primaria controlamos ¿qué? Así damos un cierre a esto. ¿Qué controlamos? Vía aérea, respiración y circulación. Y circulación. Bien, todo aquello que amenaza la vida del paciente inmediato. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. Bueno, Sí. chicos, léanme, como le dije, evaluación primaria y shock, así avanzamos, y espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que haya sido lo más simple posible, y cualquier duda, bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? Que tengan un excelente día para todos. Bien. Gracias igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.